Bueno, esta es la última sesión, breve también, pero en este caso ya la tercera sesión, la de lógica no formal. A diferencia de las dos primeras sesiones, que era lógica involucrada pues más o menos con matemática, la lógica no formal tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Vamos a enseñar a argumentar, o al menos a sentar las bases de la argumentación. Ahí tienes entonces la argumentación. Eh, la argumentación es una estructura de proposiciones donde eh, algunas son premisas y otra es conclusión. Esa es la idea. Esa es una argumentación. De una premisa, ¿qué cosa se deduce? Una conclusión. Entonces, podemos ver, por ejemplo, acá que hay tipos de argumentos. Vamos a ver el primero, que es el argumento deductivo. El deductivo ocurre cuando la conclusión es necesaria. La conclusión es necesaria. Eh, un ejemplo muy sencillo podría ser lo que dijimos hace un rato, ¿no? Todos los soldados son patriotas. Todos los soldados son patriotas. Si todo soldado es patriota, ¿qué se deduce? Si todo soldado es patriota, ¿qué se puede concluir? Y yo sé que Juan es soldado. ¿Qué se deduce? Que Juan, pues, es patriota. Esto es una deducción. Juan es patriota. Esto es una deducción. Sí, rigurosamente hablando, es una deducción. ¿Y qué cosa es una inducción? En una inducción, lo que ocurre es que la conclusión es más bien probable. La conclusión es probable. Eh, digamos, toda la semana pasada llovió. Si toda la semana pasada llovió, ¿qué se puede decir de esta siguiente semana? Que lloverá, ¿no? Por lo tanto, eh, la siguiente semana lloverá. ¿Se puede afirmar eso? Contundentemente, no, pero es probable. A eso se le llama inducción. Luego tenemos lo que se llama la analogía. En una analogía lo que hay es una comparación. Comparación, digamos, entre dos o más elementos que tienen algo en común, ¿sí? Eh, vamos a, por ejemplo, plantear una analogía, a ver, acerca eh, de, vamos a ver, un, un ser querido, ¿no? Eh, vamos a ver, el hijo de los Pérez y la mascota se parecen, ¿no? Ambos son muy queridos por los Pérez, ambos son engreídos, a ambos, digamos, a veces se juega con ellos, ¿verdad? Y además, ¿qué sucede? El hijo de los Pérez, cuando estuvo enfermo, eh, se sometió a una costosa operación. Por lo tanto, ¿qué debería pasar cuando a la mascota también, digamos, le ocurra algún otro mal? Pues obviamente, si el hijo es como la mascota, podemos decir que la mascota también debería sometérsele a una costosa operación si así lo requiriese. Eso se llama analogía, comparaciones, comparaciones. Y finalmente, otro caso vendría a ser el de la abducción. Abducción, ¿sí? La abducción se da cuando tú quieres explicar algo. Hay un hecho, pero tú quieres explicarlo, ¿sí? Digamos que en el piso hay agua.
tú ves que en el piso hay agua. Si en el piso hay agua, digamos, vamos a colocar, podemos decir que es la conclusión, ¿no? O simplemente un hecho, la conclusión. Dime qué premisa es la que respaldaría esa conclusión. O sea, ¿por qué en el piso hay agua, en pocas palabras? ¿Qué pasó? ¿Qué puede ser? Digamos, ruptura de tubería, ¿no? ¿No es cierto? Hay muchas explicaciones, ¿no? Una de ellas es ruptura de tubería. A eso se le llama abducción, cuando explicas algo a partir de un hecho. Bien, vamos a explicar ahora un par de temas más que son las falacias y las paradojas. A ver, las falacias son argumentos, mira este tipo de explicación, falacias, argumentos lógicamente inválidos, pero psicológicamente persuasivos, ¿ya? Hay varios tipos de falacias, vamos a ver los dos principales, que son el de atingencia, y el otro que es el de ambigüedad. A ver, vamos a intentar explicar uno de cada uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya, cinco de cada uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eh, tenemos ad hominem. En el ad hominem ocurre un ataque a la persona, ¿sí? Si yo digo, no, no hables con Juan, ¿por qué? Porque Juan estuvo preso. No te juntes con Juan, ¿por qué? Porque Juan estuvo preso. Eso vendría a ser un ataque a la persona. O no conversas con Juan, o no discutas con Juan. ¿Por qué? Porque Juan estuvo preso por asesinato. Eso sería un ataque a la persona. ¿Y por qué es falacia? Porque no es cierto, ¿no? Que en realidad no debas debatir con Juan porque haya estado preso. En realidad no se deduce, ¿no? Juan podría pensar bien, podría haberse recuperado o qué sé yo, ¿no? O sea, no es necesario que él sea, digamos, alguien con quien no discutir. Ad baculum. Ad baculum significa cuando se trabaja a una amenaza. Eh, cuando alguien, pues, te propone, digamos, que hagas algo, aunque no quieras, ¿no? Y te amenaza y te dice, si usted publica ese artículo, le dice, ¿no?, el periodista, se va a ganar un poderoso enemigo, tenga cuidado. ¿Entiendes? O sea, si usted publica ese artículo en su periódico, se ganará un poderoso enemigo. Tenga cuidado. Es una amenaza, es una ad baculum se llama. Argumento ad baculum. Y eso pues obviamente tampoco es convincente, ¿no? Es una amenaza simplemente. Ad misericordia. El ad misericordia se utiliza cuando uno busca pues dar pena, apelar a los sentimientos, ¿no? Señor profesor, no hice el trabajo. ¿Por qué no hice el trabajo? Porque lamentablemente la semana pasada fue el funeral de mi abuelita, ¿sí? Eso se llama falacia ad misericordia, ¿no? Pero no es cierto que porque se muera la abuela, pues uno deba, digamos, dejar a su tarea, ¿no? Igualmente que no es cierto que porque te amenacen, tú debas, digamos, dejar de cumplir con tu papel o tu función de periodista. O sea, no se deduce de eso. Ad ignorantiam. El ad ignorantiam es un argumento que se produce cuando no hay pruebas. No hay pruebas. No hay pruebas de que existan los aliens. Por lo tanto, no existen, ¿no? O bueno, ahora que hablan de los aliens, mejor hablemos de Dios, ¿no? No existen pruebas de que haya Dios. Por lo tanto, Dios no existe. Eso tampoco es sencillo, tampoco es cierto. El hecho de que no haya pruebas no implica que no exista y que tampoco exista. Y finalmente la causa falsa. Cuando pasó una estrella, pedí un deseo y se me cumplió. Por lo tanto, la estrella, cada vez que pase, le voy a pedir un deseo, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? O sea, no tiene nada que ver, pues, el que pase una estrella con que te cumpla un deseo que tú querías, ¿no? Puede ser simplemente casualidad. Ambigüedad. Tenemos también algunos tipos, como es equívoco. ¿Qué ocurre cuando hay polisemia, ¿no? Una palabra tiene varios significados. Eh, por ejemplo,
Este es un clásico, ¿no? A una madre se le respeta, ¿verdad? A una madre se le respeta, pero la ociosidad es la madre de todos los vicios. Por lo tanto, a la ociosidad hay que respetarla también. Obviamente tú entiendes que no es así, ¿no? Porque están jugando con la palabra madre. Énfasis. Énfasis ocurre cuando hay términos resaltados, ¿no? Palabras resaltadas, que es lo que causa confusión. Por ejemplo, queman a Pedro Castillo. Imagínate un titular, ¿no? Queman a Pedro Castillo. Por Año Nuevo, los peruanos, algunos peruanos optaron por quemar muñecos en alusión al expresidente, ¿no? Aunque en este caso va a ser otra presidenta, más bien, creo. En fin. Pero ves que es engañoso, ¿no? Que queman a Pedro Castillo, no, no era eso, era queman a muñecos de él. Esa es falacia de énfasis. Luego tenemos la de anfibología. En la anfibología, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente hay mala escritura, ¿sí? Mala escritura. Cuando alguien dice, el burro de tu tío está enfermo, pero ¿a quién se refiere, no? ¿Al burro o al tío? Ese se llama, porque está mal escrito, pues. Debería decir, la mascota de tu tío, que es un burro, está enferma. Ahora sí se entiende. Y luego tenemos la falacia de composición y la falacia de división. Esto es interesante, mira, la de composición se da cuando pasa de las partes al todo y la de división se da cuando pasas del todo hacia las partes. Por ejemplo, composición, composición, de las partes al todo, de las partes al todo. Pensemos en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Eh, Algo así. Por ejemplo, que eh, cada una eh, de las personas de este salón, cada una de las personas de este salón eh, tiene, eh, vamos a decirlo así, ¿no? Una nota sobresaliente. Cada una de las personas de este salón tiene nota sobresaliente, ¿sí? Ahora compáralo, ¿no? Compáralo con lo que fuera la totalidad. Imaginemos la otra opción. Todos los alumnos de este salón tienen nota sobresaliente. Vamos a explicar la segunda falacia, que es la de división. Si todos los alumnos del salón, vamos a poner, ¿no? La totalidad, ¿no? Todo este salón tiene una nota sobresaliente. Por lo tanto, cada uno tiene una nota sobresaliente. ¿Se deduce eso? Pues no. El hecho de que todo el salón tenga una nota sobresaliente no se deduce de que, digamos, eh, ¿verdad? Eh, cada parte sea sobresaliente. ¿Entiendes? ¿No? La nota promedio es muy distinta a lo que es la individual. Entonces cuando pasamos del todo a la parte, y esto es incorrecto, se llama falacia de división. A ver, en el caso de la composición, digamos, ¿no? Algo muy sencillo sería esto, ¿no? Eh, Esta canción del disco de BTS, digamos, esa música que escuchan algunos jóvenes, esta canción eh, ha sido la mejor. Esta canción es muy hermosa. La canción número 10 de BTS es muy hermosa. Por lo tanto, todo el disco es muy hermoso. Ahí también te das cuenta, ¿no? Que no porque una canción sea hermosa, todo el disco será hermoso. A lo mejor no es así, alguna canción tal vez no sea tan buena, tal vez. Por lo tanto, aquí también habría falacia. Eh, y vamos a explicar finalmente lo que son las paradojas, ya para terminar con esta última sesión. Bueno, una paradoja interesante es un argumento que parte de premisas aceptables, ¿sí? Premisas aceptables. Es un argumento que usa reglas aceptables
pero a cambio de eso, ¿qué concluye? Concluye algo inaceptable, concluye algo inaceptable, ¿sí? Esa es la paradoja, digamos, en sentido técnico, que es lo que quiero también hablar sobre eso, en sentido técnico, como argumento. Hay varias paradojas, por el tiempo podría explicarles de repente la paradoja de Dios y la piedra, aunque hay varias, ¿no? Dios y la piedra. ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que ni siquiera él mismo sea capaz de levantar? ¿Lo puede hacer? ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que ni siquiera él mismo sea capaz de levantar? Si la puede crear, entonces ya no la podrá levantar, ¿no? Porque debe ser tan grande que no la puede levantar. Entonces no lo puede todo, no lo puede todo. Y si no la puede crear, tampoco lo puede todo, por lo tanto Dios no es omnipotente. Es una paradoja interesante, es una paradoja interesante. Y, digamos, tenemos por otro lado lo que se llaman las paradojas en sentido coloquial. En sentido coloquial son simplemente expresiones simples, pequeñas, breves, y con un contenido increíble, con un contenido contradictorio, que tiene que ser interpretado, ¿no? Para que sea comprensible. A ver un par de ellas, por ejemplo, pensemos en esto. Eh, Voy a hacer una marcha en contra de todas las marchas. Voy a hacer una marcha contra todas las marchas. Eso pues, te das cuenta que es absurdo, ¿no? Es una paradoja en sentido coloquial. Eh, Otra paradoja podría ser esta, ¿no? En mi debilidad está mi fortaleza, que tiene que ver con un argumento bíblico, ¿no? En mi debilidad está mi fortaleza, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de la humildad, ¿no? A veces la pobreza o la humildad para algunas personas, más que algo malo, es algo que le va a hacer cumplir, ¿no? Para ir al cielo, para estar con Dios, digamos. Por eso, en mi debilidad está mi fortaleza. Pero es paradójico, pues que lo débil sea lo fuerte, ¿sí? En ese sentido, es una paradoja. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy y espero que esto sea una guía interesante para ustedes. Muchísimas gracias.